La venida del reino terrenal del Señor Jesucristo. Parte 1. Es nuestro gozo dirigirnos ahora a la palabra de Dios, y en particular al libro de Apocalipsis. Y llegamos al capítulo 20, la llegada del reino del Señor Jesucristo en la tierra. Este es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Es un capítulo clímax en todo el sentido de la palabra, llevándonos al reino del Señor Jesucristo en la tierra, en la gloria venidera de su reino. Su reino es el punto culminante, la culminación de la historia de redención tal como se desarrolla en este mundo. Y entonces, estamos alcanzando la culminación de toda la historia humana. Este es un día que fue descrito en Jeremías capítulo 23 versículos 5 al 6, con estas palabras. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Todo el propósito redentor de Dios, desde la caída del hombre, culmina en el reino de nuestro Señor Jesucristo, como ha sido llamado el paraíso recuperado. Primero fue perdido, entonces será recuperado. Este glorioso paraíso recuperado, este reino de nuestro Señor Jesucristo, este reino de 1000 años del Salvador en la tierra, es el cumplimiento y la combinación de la promesa de redención y la realización de la esperanza de todos los santos de todos los tiempos. Porque en ese tiempo en particular, Dios traerá salvación y justicia y paz al centro mismo del universo. Es en ese tiempo que Jesucristo reinará completamente como Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre toda la creación. Este reino de 1000 años es el fin de la historia humana, el fin del universo actual tal como lo conocemos. Y después de que el reino de 1000 años esté completo, que haya finalizado, todo lo cual lo conocemos ahora en el orden creado, será completamente destruido, porque todo ha sido manchado por el pecado, a pesar de que Cristo estará reinando. Él estará reinando sobre una tierra y un universo renovado, regenerado y restaurado. Y entonces, todavía carga la marca del pecado. Y después de que finalicen los 1000 años, el Señor destruirá completamente al universo y creará un nuevo cielo y una nueva tierra, en perfección eterna, sin mancha por el pecado. Y eso se convertirá en el reino eterno. Entonces, la historia de la redención va desde la caída del hombre a través de este periodo de tiempo hasta que Jesús regresa en juicio, juzga al mundo, establece su reino. Su reino dura 1000 años en un mundo renovado y rejuvenecido. Y entonces, todo el universo, tal como lo conocemos, aún en su estado renovado, es destruido, y da paso al nuevo cielo y a la nueva tierra, purificados de pecado de cualquier tipo. Y esa es la plenitud del paraíso eterno de Dios. Ahora, este es el reino de 1000 años, conocido como el reino milenario, que es el tema del capítulo que estamos viendo, el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. El reino final del Señor Jesucristo durante esos 1000 años es en la ciudad de Jerusalén, en el trono de David, sobre Israel como nación y sobre el mundo entero. Hay un par de cosas que preciso decirles antes de que veamos el texto en sí mismo porque, por supuesto, este ha sido un campo de batalla, el tema del reino, durante años. Y quiero ayudarles a comprender por qué creemos y enseñamos lo que hacemos. La cronología. Primero que nada, permítame decirle que es fundamental para la comprensión del reino entender el orden cronológico del libro de Apocalipsis. El pasaje encaja con la cronología del libro. Si usted va a Apocalipsis 19:11, ve la llegada del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llega. Y al final del capítulo 19, está descrito con gran detalle. Él llega en el versículo 16 como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sucede una gran batalla. Él es el conquistador y el vencedor. El holocausto de esa batalla se describe al final del capítulo 19 como una matanza tras la que los cadáveres yacen por todas partes y son devorados por las aves. Y luego leemos en el versículo 20 que la bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Y todo resto fue exterminado con una espada que provenía de la boca del Señor, quien había regresado. Todas las aves se saciaron con su carne. Ahí tienen el juicio devastador al regreso de Jesucristo. En Apocalipsis 21:1 dice:
vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Aquí tienen el estado eterno al final del reino. Entonces, el Señor Jesucristo regresa en el capítulo 19. Tenemos la creación de nuevo cielo y nueva tierra en el capítulo 21. Y en medio está el capítulo 20. El capítulo 20 describe el reino milenario. La cronología es muy simple. Hay un tiempo llamado la tribulación. Comenzó en Apocalipsis 6. Terminó en Apocalipsis 19. Culmina con el regreso de Cristo y su juicio total de los impíos. Después de ese juicio, capítulo 20, Él establece su reino. Al final de su reino, Él crea el nuevo cielo y la nueva tierra. Esa es la cronología simple, sencilla, del libro de Apocalipsis. Y ciertamente es una clave interpretativa. Sea lo que fuere que ustedes hagan con este reino, tiene que ver la cronología que está aquí en el libro de Apocalipsis. Y claramente, el reino es colocado entre la gran tribulación y el regreso de Cristo al final de la tribulación, y la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Encaja entre esos eventos. El reino. Habiendo establecido que esto debe ser comprendido de acuerdo a su cronología, quiero apartarme de la cronología y mencionar también que los detalles del reino solo son dados a modo de resumen, aquí en el capítulo 20. Es una presentación muy limitada. Tan solo se nos da algunas perspectivas generales, y de ninguna manera agota todo lo que se podría decir acerca del carácter o la naturaleza de esos 1000 años. Y sin embargo, hay instrucción acerca del reino mismo a lo largo de toda la Biblia. De hecho, si estudiáramos todos los lugares de la Escritura que tratan acerca del reino, nos tomaría al menos meses y meses. Está disperso a lo largo del Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo Testamento. Durante las últimas semanas he estado leyendo un libro en particular, uno de varios libros que he leído a lo largo de los años acerca del reino. Creo que el primer libro que leí acerca del reino era de Alva McClain, un libro estupendo. Y también hay otros libros acerca del reino teocrático y el tema del reino. Actualmente estoy leyendo un libro escrito por Herman Ridderbos acerca de la venida del reino. Tiene cerca de 600 páginas a renglón seguido de preocupación intensa con el concepto de reino, porque está en todos lados, desde el comienzo del Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo. Así que está en todas partes. Y en el capítulo 20, ustedes no tienen todo lo que se ha dicho acerca del reino, sino simplemente la ubicación del reino en su cronología, y se destacan algunos de los elementos más importantes del mismo. Lo que haremos en el capítulo 20 es utilizarlo como un marco importante. A medida que avanzamos, veremos algunos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que enriquecerán y ampliarán nuestro entendimiento de la naturaleza del reino. Son lo que yo llamaría textos explicativos que describen el carácter del reino, más de lo que tenemos aquí en el capítulo 20, pero nos dan el marco del maravilloso esqueleto cronológico sobre el cual colocar la carne del resto de lo que dice la Escritura. Recuerden ahora que el capítulo 19 finaliza con la batalla de Armagedón, que es la culminación del día del Señor, un tiempo de juicio en el cual la mano de Dios interviene con poder y públicamente mediante la llegada de Cristo a destruir a los impíos que quedan. En esa guerra, el anticristo y el falso profeta lideran los ejércitos de los impíos para pelear contra Cristo, y todos perecen. Todos los que no tienen a Cristo son ejecutados. Es una masacre horrenda que vemos al final del capítulo 19. Y entonces, el anticristo y el falso profeta son arrojados al lago de fuego donde permanecerán para siempre con Satanás, los demonios y los impíos de todos los tiempos. Habiendo ejecutado juicio sobre la tierra, el Señor Jesús renueva la tierra. Y recuerden, ha estado renovándose durante la tribulación, ¿no es cierto? Todo tipo de cosas horribles han sucedido en los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Y hemos pasado por ellos con gran detalle durante meses y meses. Pero esos juicios, en efecto, renuevan al universo. El cielo se desploma, las cosas vuelan por el espacio. Todo se sacude en la tierra y en el mar. Hay todo tipo de objetos que caen a la tierra y una desintegración caótica terrible del universo, tal como lo conocemos, especialmente la tierra.
Y después de que llegue el día del Señor, aparentemente Él entonces hace más renovaciones. Recuerden que leímos acerca del hecho de que Él labrará un valle desde el Mediterráneo hasta el Mar Muerto, y un nuevo río fluirá por allí, convirtiendo el desierto en un lugar que florece. Entonces, hay un número de cosas que cambiarán al mundo. El Edén será restaurado. Será nuevamente el huerto del Edén, el paraíso recuperado. Esta tierra renovada será entonces el lugar donde Jesús gobierne. Él se sentará en el trono de David en la ciudad de Jerusalén, esa gran ciudad desde la cual Él gobernará al mundo. Y Él será realmente el Dios de esa época. Y todo el mundo, en el aspecto económico, de trabajo, de vida social, moralidad, su comprensión, aprendizaje, opiniones, pensamientos, ideas, conceptos, reflejarán la mente de Cristo. Será lo opuesto a un mundo como el nuestro de hoy en día, que tiene a Satanás como el Dios de esta época, y todo lo refleja a Él. Es esta misma utopía, esta era de oro que los hombres han anhelado, desde el momento más remoto de la antigüedad. Los hombres han soñado con una era de oro, una utopía. Han escrito acerca de eso. Han deseado una era de justicia y una era de paz y una era en donde la opresión cesará y la injusticia desaparecerá y la guerra terminará. Los poetas han escrito acerca de esto y también los cantantes han cantado acerca de eso. Los políticos lo han prometido. Los profetas lo han predicho y el mundo ha clamado por esto, pero no llegará sino hasta que Jesús mismo venga. Por cierto, el motivo por el cual las personas caerán víctimas tan fácilmente del anticristo es porque ese deseo es muy fuerte en el corazón humano, porque ellos imaginan que Él traerá esa utopía tan esperada, la verdadera era de bendición. Sin embargo, no puede llegar hasta que venga Jesucristo. Este reino de 1000 años es entonces el tema del capítulo 20. Se lo llama de muchas maneras en la Escritura. Tan solo en el Nuevo Testamento hay versículos que lo llaman regeneración, tiempos de refrigerio, tiempos de la restauración de todas las cosas y la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y hay muchas más escrituras acerca del tema de la era del reino. De hecho, hay más escrituras acerca de este tema que de la mayoría de los otros temas que trata la Biblia. Es más, se podría argumentar que el reino es el tema esencial de toda la Escritura, que todo en la Escritura en realidad se mueve hacia el hecho de que Dios reina, que Dios es soberano, y el objetivo de la historia de la redención es un reino eterno en el cual Dios gobierna. Entonces, el reino se convierte en algo que es muy importante de comprender. Cualquiera que comprenda la Biblia debe comprender al reino. Alba McClay dijo de manera correcta cuando escribió hace años un libro acerca del reino. La Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. Todo señala hacia eso. A todo lo largo del Antiguo Testamento, numerosos pasajes se ocupan de eso. Muchísimos, como he dicho, para cubrir en este mensaje. Ustedes pueden ir a 2 de Samuel 7 y leer acerca del reino, al Salmo 2 y leer acerca del reino. Pueden leer acerca del mismo en Isaías 2, en Isaías 11, Isaías 35 e Isaías 40, como hemos dicho, en Jeremías 23 y 33, en varios lugares de Ezequiel. El capítulo 34, por ejemplo. Daniel, capítulo 2, versículo 7. Puede leer acerca del mismo en Oseas 3, Joel 3, Sofonías 3 o Zacarías 14. Y esto es una breve noción de los ejemplos donde usted puede leer acerca del reino. Formaba gran parte del pensamiento judío. Los escritores judíos en los tiempos posteriores a la Biblia solían hablar acerca del Malkut Shamashim, otro término para reino. Es una expresión hebrea que significa reino del cielo. Malkut Shamashim es la frase hebrea que indica la venida del dominio mundial de Dios. Y aún después de los tiempos bíblicos, los judíos esperaban al reino del cielo. Lo veían como un tiempo cuando Dios ejercería su poder sobre los paganos y cuando sometería al mundo a sí mismo. Malkut Shamashim significa que el reinado de Dios se extiende sobre toda la humanidad. Es consumado por completo. Y Malkut Shamashim es parte de las oraciones del pueblo judío. Es el objetivo de oraciones judías desde los días de la antigüedad. El Kadish, por ejemplo, comienza con estas palabras:
exaltado y santificado sea tu nombre, en este mundo de su creación que creó conforme a su voluntad. Llegue su reino pronto, germine la salvación y se aproxime la llegada del Mesías, en nuestra vida y en nuestras vidas, y en vida de toda la casa de Israel, pronto y en tiempo cercano, y decid, amén. El Antiguo Testamento tiene tanto acerca de la expectativa por la venida del reino de Dios a la tierra, que los judíos continúan orando para que suceda. Algún día, Dios reinará sobre la tierra y reinará por medio del Mesías, y su reino viene de su naturaleza soberana y de su propósito soberano. Fue reflejado en el huerto antes de que Adán pecara, cuando Dios reinaba, y será restaurado por el segundo Adán, el Señor Jesucristo. Y Dios reinará nuevamente. Y realmente es en la doctrina bíblica del reino que tenemos la visión cristiana de la historia. La historia se encamina hacia el reino de Dios. Vemos a Dios ejercer su soberanía espiritual a lo largo de la historia de la redención, pero Él la ejercitará temporalmente en la venida del reino terrenal. Dios ciertamente ejercitó su gobierno en el huerto, antes de la caída, y aún después de la caída. Él ejerció su gobierno sobre la humanidad en un sentido espiritual, salvándonos de sus pecados. El reino de Dios es la esfera en la cual Dios gobierna por medio de su poder soberano. También es la esfera, por supuesto, de la salvación. Entonces, Dios gobierna ahora espiritualmente sobre los corazones de aquellos que lo conocen por fe. Ese ha sido el caso desde que comenzó su obra de salvación. Hay un elemento espiritual en el reino que ha existido desde que Dios comenzó a redimir a los hombres. Pero no es ese reino espiritual acerca del cual leemos aquí, sino es el reino terrenal literal, que vendrá en la culminación de la historia de la humanidad. Permítanme que los lleve un poco más adelante, ayudándoles a comprender lo que involucra este debate acerca del reino. Si ustedes leen tan solo el libro de Apocalipsis, tendrán lo que se llama una perspectiva premilenaria del reino. Es decir, que el Señor viene y establece su reino, que su venida es premilenio. Milenio es simplemente una palabra latina para 1000 años. Entonces, el reino de 1000 años, creen los premilenaristas, siguen al regreso de Cristo. Cristo tiene que venir y establecerlo. Esa es la cronología del libro de Apocalipsis. Y esa ha sido la esperanza de los corazones de los judíos, tal como les he citado del Cádiz. Los judíos le han dicho a Dios a lo largo de su oración: llega, trae a tu Mesías y establece tu reino. Ellos comprendían que las promesas del Antiguo Testamento están relacionadas con la venida del Mesías. Y el reino no podría estar separado de la llegada del Mesías, cuando entonces establecerá su reino. Por lo tanto, podemos decir que absolutamente todo, hasta el capítulo 20, es premilenario. La tribulación, el día del Señor, el regreso de Cristo, todo hasta ahora en nuestro estudio ha sido premilenario. Ahora el capítulo 20 es milenario y el capítulo 21 es postmilenario, el nuevo cielo y la nueva tierra. El milenio. En este momento, permítanme ver si puedo ayudarles a comprender las 3 perspectivas que existen acerca del milenio. La primera, como he mencionado, es la perspectiva premilenaria, y eso simplemente significa que Cristo vendrá antes, precediendo al reino. Cristo vendrá en persona, de manera visible, pública, al final de la ira y el juicio de Dios al mundo para establecer el reino. En ese momento, Satanás es atado durante un reino literal de 1000 años. El reino se establece en la tierra, en la ciudad de Jerusalén, en el trono de David. Y eso está basado, y aquí está la clave, en una interpretación literal de la Escritura. Todo eso está basado en una interpretación literal de la Escritura. Si usted toma lo que dice de manera obvia, se lo interpreta de manera normal, llegará a una perspectiva premilenaria. Como he dicho, la cronología de Apocalipsis es explícita y las promesas del Antiguo Testamento acerca del reino identifican al trono de David, la ciudad de Jerusalén. Hablan acerca de un reino real. Hablan acerca de un tiempo de refrigerio, de restitución, un tiempo cuando Israel está en la tierra y prospera, y el desierto florece como una rosa. Un tiempo cuando la guerra y la animosidad y la hostilidad en el reino animal han finalizado. Un reino cuando la gente vive larga vida, y cuando alguien fallece a los 100 años,
fallece como un bebé. Un tiempo increíble, un tiempo con un mundo completamente renovado y regenerado. Si usted toma todo eso de una manera literal, llegará a una perspectiva premilenaria. Y una de las razones poderosas para tomarlo de manera literal es porque no hay otro modo de interpretar la Biblia, ya que tan pronto como uno diga que no tiene que interpretarla de manera literal, entonces, ¿qué parte de la Biblia no tiene que interpretar de manera literal? No podemos decir que no interpretamos las profecías de manera literal, pero interpretamos todo lo demás de manera literal. ¿Basado en qué? Mantenemos una hermenéutica literal, histórica, gramatical, contextual de interpretación porque ese es el único modo en que podemos comprender la Biblia. Tomar al pie de la letra de manera histórica, contextual, lingüística. Y cuando usted hace eso, usted se ve llevado a ser premilenarista, porque eso es el aspecto literal. Ahora, una de las cosas fascinantes es esta. El reino del Antiguo Testamento se promete una y otra vez a Israel. Y cuando ustedes observan los textos en los cuales Dios hace esa promesa a Israel, también hay una promesa correspondiente negativa. Se desarrolla de la siguiente manera. Cuando ustedes me obedezcan, cuando ustedes me sigan, cuando realmente me adoren, yo les traeré el reino. Cuando no lo hagan, los castigaré. Es un tema antiguo de bendición y maldición. Y simplemente necesitamos preguntarnos una cosa. Cuando vamos a un pasaje en donde el Señor promete castigo a la desobediencia de Israel y promete el reino cuando ellos obedezcan, todo lo que tenemos que preguntar es lo siguiente. Las promesas de castigo y las promesas de amonestación y las promesas de juicio a Israel sucedieron de manera literal. Sí, fueron cumplidas en la nación de Israel verdadera, literal. Ahora, si todas las promesas de juicio y castigo y amonestación fueron cumplidas históricamente sobre la nación de Israel, y eso puede ser verificado, ¿por qué imaginaríamos que esas promesas de bendición son figuradas? Deberían ser espiritualizadas. Ahora, ustedes no tienen justificación para dividir su principio interpretativo y decir, todas las maldiciones son literales y todas las bendiciones son figuradas. Sabemos que históricamente todas las maldiciones han sido literalmente cumplidas sobre la nación de Israel, y lo serán. Pero todas las bendiciones prometidas serán cumplidas en la iglesia. E Israel no tiene futuro. Ese es uno de los problemas. El problema es en realidad de hermenéutica, lo cual quiere decir que es un problema de interpretación. Si ustedes toman la Biblia al pie de la letra, si toman la cronología de Apocalipsis al pie de la letra, llegarán a un reino real para Israel, en la tierra de Jerusalén, sobre el trono de David, con un Mesías que viene del linaje de David, que reina no solo sobre Israel, sino también sobre todo el mundo. Allí tendrán apóstoles, tendrá a los redimidos de todos los tiempos, tendrá la gloriosa característica del reino tal como están claramente definidas. Durará 1000 años, seguirá el regreso de Jesucristo, porque eso es lo que el texto literal dice de manera explícita. Por cierto, la perspectiva premilenarista dice que las cosas empeorarán. No es cierto. Tan solo lean el libro de Apocalipsis. Empeorarán antes de que Él venga, no mejorarán. Pasemos a la segunda perspectiva. Es llamado postmilenarista. Esta perspectiva se desarrolló históricamente en Estados Unidos y prospera cuando no ha habido grandes guerras por un tiempo. Pensarán que estoy bromeando, pero es muy cierto. De alguna manera, desaparece cuando ingresamos a una guerra mundial, porque entonces los postmilenaristas tienen un problema, ya que el postmilenarismo, al contrario del premilenarismo, dice que las cosas mejorarán cada vez más y más, que entraremos felices y campanantes al reino, y que Cristo no vendrá sino hasta el final del reino. Ustedes se preguntarán quién establece el reino. Nosotros. Esa es la perspectiva postmilenarista. Nosotros, como iglesia, traeremos al mundo un periodo de justicia. Cristo no estará aquí de manera literal, sino trabajando de modo espiritual a través de su iglesia. Y por medio de su poder en su iglesia, Él triunfará sobre el mundo de los hombres. Él triunfará sobre el mundo de los demonios, y Él realmente traerá un reino a través de su iglesia. Y su regreso personal ocurrirá al final de ese periodo.
Y ellos no necesariamente dirán que son 1000 años en realidad, sino que es un periodo de tiempo. Ustedes se preguntarán si eso está basado en una interpretación literal. No, está basado en una combinación de interpretaciones literales y no literales, e ignora completa y totalmente la cronología del libro de Apocalipsis. Yo sé que usted está familiarizado con esto, a pesar de que quizás no lo sepa. El postmilenarismo de hoy ha tomado la forma de teología del reino. A veces aparece en un modo de guerra espiritual. Eso quiere decir que conquistaremos a los demonios y conquistaremos a Satanás. Y ataremos a Satanás y ataremos los demonios. Y ejerciendo ese poder de la iglesia, arrebataremos la autoridad a Satanás y a todos sus demonios y los derribaremos. Pisotearemos sus cuellos y detendremos el trabajo de Satanás. Y tomaremos a todos esos poderes diabólicos cautivos y traeremos el reino. Ese es el concepto de la teología del reino. Las personas que están en el movimiento de las señales y maravillas, que creen que ellos entrarán en una guerra espiritual con Satanás y todos sus demonios, y los conquistarán en virtud del poder de la iglesia, y que eso traerá el reino. Apoyan esto. Es una forma de postmilenarismo. Tiene muchos matices, según con quién estén hablando ustedes. Entonces, a veces, es difícil definir esto como algo único, ya que puede tomar muchas formas. Hay otra forma del mismo que podríamos llamar, en un sentido más literal, la teología de la liberación. La teología de la liberación dice que nosotros tenemos que traer el reino, y para hacerlo, tenemos que amarnos y arrasar con el sistema. Los liberales apoyan esta teología de la liberación, por ejemplo, en América Latina, y la utilizan para comenzar algunas revoluciones. También hay una forma de postmilenarismo que alguien como Pat Robertson apoyaría. Él dijo cuando quería ser presidente: si soy electo presidente, estaremos encaminados a ofrecerle el reino a Cristo. Su perspectiva no sería que nosotros tomaríamos al mundo satánico. Su perspectiva sería que nosotros tomaríamos a las instituciones de los hombres. El gobierno, el Congreso, el Senado, el despacho presidencial, el sistema judicial. Y tomaremos control de todo eso y traeremos el reino a través del cuerpo político. Y entonces nosotros, como iglesia, necesitamos movilizarnos. Necesitamos gastar millones de dólares para tomar las frecuencias de radio y televisión, y los medios de comunicación y periódicos y todo ese tipo de cosas. Y necesitamos llegar a los lugares de influencia y a las universidades, ser educadores. Y nos quedaremos a cargo de la sociedad y la convertiremos al cristianismo. Tomaremos control de las culturas del mundo. Y entonces, cuando tengamos todo en nuestras manos, se lo daremos a Cristo. Eso es postmilenarista, que la iglesia se convierte en el agente que trae al reino. Y al final de ese periodo de tiempo, cuando la iglesia haya tomado control del mundo, Cristo vendrá. Entonces, los premilenaristas dicen que las cosas empeorarán. Los postmilenaristas dicen que las cosas mejorarán. Es por eso que el postmilenarismo solo prospera cuando estamos lejos de una guerra importante. Cuando acontece una guerra mundial, los postmilenaristas tienden a desaparecer, ya que, obviamente, las cosas no están mejorando. Y aún hoy en día, a pesar de que hablan y escriben en todas sus frentes, no parecen ser creíbles si usted mira las tendencias de nuestro mundo contemporáneo. Ahora, la tercera perspectiva, y quizá la que más merezca nuestra atención, más que la postmilenarista, la llamada amilenarista. Es decir, personas que no creen en ningún milenio. Por cierto, los postmilenaristas serían literales y no literales en el sentido de que ellos creen literalmente que habrá un reino. Creen literalmente que habrá un tiempo de paz y justicia, pero también es figurado porque no creen que es Israel. Ellos creen que es la iglesia, y que no es con Cristo en la tierra, sino en la tierra mediante su iglesia. No es una Jerusalén literal, y no es un trono de David literal, sino que es un tiempo real de justicia y paz. Entonces, es una especie de combinación de lo literal y lo no literal. Ahora llegamos al amilenarismo, y el amilenarismo básicamente dice que no hay reino, o para ser más justos, todo el reino que existe es el que tenemos ahora. Las cosas permanecerán de la misma manera. Los premilenaristas dicen que empeorarán,
Los postmilenaristas dicen que mejorarán. Los amilenaristas dicen que continuarán como hasta ahora. Así como son las cosas actualmente, de ese modo continuarán hasta que Jesús venga. Ellos dicen que el reino es ahora. El reino es la era de la iglesia. Cristo está gobernando ahora. Cristo está aquí. Ellos rechazan completamente la interpretación literal de Apocalipsis con respecto a las profecías sobre el final de este periodo de tiempo, que según ellos no es un periodo de 1000 años. Tratan de insertarlas en la historia o hacerlas figuradas. Toman el libro de Apocalipsis y hacen que describa la destrucción de Jerusalén en el año 70. O lo toman de manera figurada como una interpretación no literal de los pasajes del reino. Dicen que todas las promesas del reino para Israel en el Antiguo Testamento serán cumplidas ahora en la era de la iglesia. Nosotros somos el Israel de Dios. No hay futuro para Israel. Dios nunca hará resurgir a Israel. Ellos nunca serán redimidos como una nación. Ellos nunca volverán a formar parte de un reino. Nunca habrá un verdadero trono en Jerusalén. Todo eso es lenguaje figurado. Todo será cumplido en la iglesia. Entonces, como dijo mi mentor, el Dr. Feinberg, una vez cuando estábamos juntos en Jerusalén, en una conferencia acerca de la profecía, junto a Teddy Kollek, el alcalde de Jerusalén, y David Ben Gurion, el primer ministro israelí, quien también estaba allí. Y el Dr. Feinberg se levantó después de un discurso dado por un famoso amilenarista y dijo: lamento pararme en esta plataforma y reconocer que hemos venido desde los Estados Unidos para anunciarle a ustedes, el pueblo judío, que todas las maldiciones fueron para ustedes, pero todas las bendiciones son para nosotros. Parece un viaje muy largo para hacer ese anuncio. Pero esta es la perspectiva amilenarista, que las cosas permanecerán como están porque este es el reino, es todo lo que hay. El reino de Cristo es figurado. Cristo está aquí gobernando, y continuará gobernando en un sentido espiritual, hasta que finalmente venga y nos lleve al cielo, y todo terminará en un momento. Esa tiende a ser la perspectiva de la mayoría de los teólogos reformados. Algunos de ellos son los que llamaríamos premilenaristas históricos. Quizá comentaré acerca de eso en un momento, pero tradicionalmente, la teología reformada, que es gran teología, gran soteriología, gran pneumatología, a veces no es tan eclesiología y usualmente no es tan escatología, pero esa tiende a ser la perspectiva de los reformadores y también durante la era de los puritanos. Y parte del motivo para eso es que en ese momento, o en el momento cuando refinaron o definieron teología, no había habido debate escatológico. Existe un progreso del dogma y no quiero perderlos con esto, pero las doctrinas de la Escritura se han definido a sí mismas a lo largo de la historia. Concilios de la Iglesia, escritores, eruditos y autores han tratado con temas doctrinales. Y ellos han pasado por varias doctrinas hasta que finalmente llegaron a un estudio de escatología en los últimos 200 años. Entonces, las eras de la Reforma y de los puritanos fueron antes de la cristalización de la escatología, a medida que la Iglesia lidiaba con su doctrina. Recuerden ahora, la Iglesia estuvo en el oscurantismo hasta aproximadamente el año 1500. Y entonces, desde el año 1500 hasta la época actual, ha habido un desarrollo en la visión de todas las grandes doctrinas de la Escritura. Y la última fue la doctrina de las últimas cosas. Y en el tiempo de los puritanos y los reformadores, no estaban tan claramente definidas como lo están hoy en día. Entonces, cuando uno lee literatura puritana o teología reformada, a menudo encuentra que es amilenarista. Y ustedes quieren preguntar, ya que esto es lo que dirían los amilenaristas, si el reino ya ha venido, si ya está aquí, si es esto, si ahora estamos en él, si esto es lo mejor que puede suceder, si este es el paraíso recuperado, si este es el gobierno de Dios, si este es el Edén, o si deberíamos unirnos con los postmilenaristas y decir que las cosas mejorarán y mejorarán. Francamente, cualquiera de esas perspectivas es insostenible si usted interpreta la Escritura literalmente. Francamente, nada en la Escritura habla del postmilenarismo. Recuerdo cuando el Dr. Feinberg escribió su libro llamado Premilenarismo o Amilenarismo. Los pocos postmilenaristas
se sintieron insultados, porque ni siquiera se encargó de ellos. Es muy difícil tratar acerca de eso, ya que la Biblia no tiene ninguna escritura que lo mencione. Y es una especie de revoltijo de un enfoque literal y no literal. El amilenarismo espiritualiza el texto para defender su postura. Y espiritualizar el texto abre una caja de Pandora, ya que una vez que se niega lo literal y se dice que 1000 años no significa 1000 años, entonces, ¿qué significa? Y unos dicen que significa esto y que significa lo otro. Y otros dicen que significa otra cosa, pero no tenemos manera de decir cuál es la correcta. Una vez que escapamos de lo literal, no hay modo de limitarlo. Los teólogos del pacto que apoyan el amilenarismo tienen un gran problema que se presenta en nuestro texto. Leamos los 3 primeros versículos. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Permítame preguntarles algo muy simple y directo. ¿Dónde está Satanás durante el reino? En una palabra, atado, ausente. Los amilenaristas dicen que estamos en el reino. Si estamos en el reino, Satanás está atado. Eso no tiene sentido. Y los postmilenaristas dicen que podríamos estar en el reino y las cosas mejorarán más y más. Pero la palabra clara de la Escritura es que durante el tiempo del reino, Satanás estará atado. El versículo 3 dice que estará encerrado hasta que sean cumplidos los 1000 años. Luego será liberado. Satanás estará encerrado durante el reino. Y eso representa un problema bastante importante. Pero, por supuesto, ellos usarán Mateo capítulo 12 versículos 22 al 29. En realidad, el versículo 29 habla acerca de atar a un hombre fuerte. Y esto es lo que ellos dirán, que Satanás fue atado en la cruz. Eso es cierto. En primer lugar, ellos inmediatamente lanzan un rol figurado porque la cruz fue hace más de 1000 años. Entonces, eso ignora el período de 1000 años. Y aún más, ¿cómo puede estar Satanás atado cuando Hechos, capítulo 5, versículo 3, dice que Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira y les hizo mentir? ¿Y cómo puede Satanás estar atado cuando 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que él está cegando el entendimiento de los incrédulos? ¿Y cómo puede Satanás estar atado cuando 1 de Pedro 5, 8, dice que él, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar? ¿Y cómo puede él estar atado cuando 1 de Tesalonicenses 2, 18, dice que Satanás estorba a los ministros de Dios? ¿Y cómo puede él estar atado cuando 2 de Corintios 11, 14 al 15, dice que anda disfrazado de ángel de luz junto al resto de sus ministros? Si él está atado, entonces su atadura no sirve. Apocalipsis 20 nunca describiría a la época actual. El Dios de este mundo está vivo y se mueve, está por todas partes. El capítulo 20 tiene que ser futuro. Los amilenaristas que tratan de decirnos que esto es el reino, tienen problemas cuando tratan de explicar que Satanás está atado. Y si él está atado, ¿por qué están estas personas atándolo nuevamente? Y los postmilenaristas, que quieren decirnos que probablemente ahora estamos en el reino, seguramente se sienten bien. Usted sabe, hemos ganado las elecciones en algunas ciudades. O usted sabe, hemos derrotado a algunos demonios la otra noche en nuestra sesión de batalla. Ellos dirán que estamos en el reino. Si es verdad que Satanás está atado, ¿están todos los demonios atados? Una pregunta me viene a la mente. Es básico interpretar a los números del modo que normalmente los interpretamos. Si usted va al libro de Apocalipsis, por ejemplo, he aquí un pequeño ejercicio. A todo lo largo del libro de Apocalipsis, los números son utilizados de manera literal. Habla acerca de 7 iglesias con 7 ministros, 7 iglesias literales. El libro de Apocalipsis se refiere a las 12 tribus, significa 12, sí, y 12 apóstoles, significa 12, sí, y se refiere a 10 lámparas, 5 meses,
un tercio de la humanidad, 2 testigos, 42 meses, 1260 días, 12 estrellas, 10 cuernos, 1600 estadios, 3 demonios, 5 reyes caídos, etc. ¿Qué haremos con todos esos números? Si usted dice que 7 no es 7, que 5 no es 5, que 1000 no es 1000, 12 no es 12, entonces, ¿qué son y a quién acudimos para que nos diga? Todos esos números son utilizados en un sentido normal. Juan dice que vio tantos reyes en la visión, tantos cuernos, tantas coronas, y vio tantas iglesias, tantos meses y tantos días y tantos años y tanta gente, y un cuarto y un tercio y 2 tercios. Los únicos números simbólicos en todo el libro de Apocalipsis están en el capítulo 1, versículo 4, donde habla acerca de los 7 espíritus y se refiere a 7 facetas de la obra del Espíritu de Dios, o el número 666, en el capítulo 13, versículo 18. Pero fuera de eso, todos sus números son utilizados en un sentido normal. Ahora, eso no prueba que los 1000 años son literales, pero obliga a aquellos que dicen que no lo son o que lo demuestren. Ciertamente, no hay nada de eso en este texto. Por cierto, el término 1000 aparece 6 veces. ¿Y qué hay en el texto que nos haría pensar que es simbólico? En la Escritura, nunca la palabra años, utilizada junto con un número, tiene un sentido que no sea literal. El número 1000 nunca se utiliza en la Escritura como un símbolo, y es utilizado varias veces, pero nunca de manera simbólica. Aún San Agustín, en el siglo V, quien popularizó la idea de que la Iglesia recibió las promesas hechas a Israel en la Escritura, en cierto modo inventó ese concepto. Aún Agustín, quien creyó que Israel recibió todas las maldiciones, pero que la Iglesia se convierte en el Israel espiritual y recibe todas las bendiciones, y que no habrá más futuro para Israel. Aún Agustín creía que los 1000 años son un periodo literal de tiempo, y esto se debe a que no hay razón por lo cual no creerlo. Desde el principio de la era post-apostólica, la Iglesia comprendió el milenio de Apocalipsis 20 como 1000 años literales. Papías, Bernabé, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, todos dan evidencia de ese hecho en sus escritos. Y la Iglesia no enseña algo distinto hasta el siglo IV, y luego Agustín popularizó esto aún más. El tema de este capítulo es un reino literal de 1000 años, después del regreso de Cristo, y antes del cielo nuevo y la tierra nueva. Y cualquier otro punto de vista se vuelve tan confuso que uno no puede encontrar su camino a través de este pasaje sin un poco de magia. Ahora, otra nota que es interesante a pesar de que quizás a 3/4 partes de ustedes no les interese. Algunos premilenaristas enfatizan el carácter soteriológico del milenio, es decir, que el aspecto político del mismo o el papel que juega Israel en el mismo y su prominencia son subordinados. Quienes toman esta postura son llamados premilenaristas históricos. Ellos quieren enfatizar esto, que existe un reino y que Cristo viene. Pero ellos ven ese reino no en referencia a Israel, y no en referencia necesariamente al gobierno de Cristo y al aspecto político del mismo. Lo ven más como un periodo de expresión del gran poder salvador de Dios. Ellos serían llamados premilenaristas históricos. Pero una perspectiva más precisa del premilenarismo es que el reino no será tanto un periodo soteriológico, como lo que tenemos actualmente, sino que será un gobierno teocrático. Es el cumplimiento de la promesa de Dios a David y a Israel. Cristo literalmente reinará en Jerusalén. Israel será prominente y todas las naciones serán gobernadas por Cristo y serán bendecidas. La conclusión a toda esta discusión es tomar una interpretación literal de la Escritura y seguir simplemente la cronología de Apocalipsis. Y entonces, usted tendrá una perspectiva premilenarista. Y John Walvoord está en lo correcto cuando sugiere que el único motivo para negar dicha conclusión sería para evitar ser un premilenarista. La era de oro. Entonces, a medida que nos acercamos a este pasaje, llega la era de oro. Tenía que decirles todo esto porque sé que algunos se preguntarán incluso si aceptaron este reino. Entonces, se lo quería aclarar. Llegamos a la cronología con la interpretación literal. Vamos a la Escritura por lo que dice
porque estoy seguro de que no les diré ningún significado secreto. Esto es así. Cuando comienza el reino, el templo ha sido construido, las naciones de la tierra vienen a adorar a Dios y Cristo verdadero. La prosperidad reina en todas partes en un paraíso recuperado. El huerto del Edén abarca todo el mundo, ha regresado. No se conoce la pobreza, tampoco la injusticia. Se cumplen los deseos del corazón de todos. Es un tiempo increíble. No sabemos exactamente cómo será. Podría ser un tiempo sin prisiones, sin hospitales, sin instituciones mentales, sin cuarteles, sin bares, sin burdeles, sin antros de apuestas, sin hogares para ancianos y enfermos. La juventud en todas las personas. Los cementerios serán reliquias del pasado, y las lágrimas no serán usuales. El lobo y el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro y el león, el niño y el escorpión, estarán en paz. Jesús habrá llegado. Habrá comenzado la era de oro. La tierra estará llena del conocimiento de Dios. Jesús será el Señor. Él gobernará las naciones con una vara de hierro. Su reino será justo y las naciones obedecerán. El pecado recibirá juicio rápido y certero. Será todo lo que usted se puede haber imaginado más allá de sus sueños. Es ese tipo de vida. Este es el reino. Para esto vivimos. Es lo que anhelamos. Y hermanos, es lo que viene realmente. Pero lo que tenemos actualmente no lo es. No estamos en el punto y créanme, Satanás no está atado. Estamos esperando que él sea atado, pero él no puede ser atado hasta que venga Jesús. Ahora, a medida que este texto se desarrolla y avancemos a través de los primeros 10 versículos, hablaremos acerca de 5 cosas. La eliminación de Satanás, el reino de los santos, el regreso de Satanás, la rebelión de la sociedad y la resurrección de los pecadores. Ese será el marco y lo veremos a medida que avancemos por estos versículos. Y como he dicho, no seré detallado sino exegético. Y lo expandiremos para comprender estas áreas. Hubiera querido tocar el primer punto, pero lo guardaremos para la próxima. La eliminación de Satanás. Inclinen sus cabezas conmigo, por favor, y diremos una oración. Oración final. Te agradecemos, Padre, por ser el autor de la historia, por haberla establecido desde antes de la fundación del mundo. Te agradecemos por el reino que vendrá. No estamos en él, no es esto, a pesar de que Jesucristo reina en los corazones de los suyos, y en ese sentido el reino está aquí. Y a pesar de que ahora opera de manera completa en el modo soteriológico, a medida que todos los elegidos venimos a la fe. Sin embargo, en su aspecto terrenal, aguarda el regreso de Jesucristo. Tú nunca podrías estar satisfecho hasta que el paraíso sea recobrado. Tú nunca podrías estar satisfecho hasta que la tierra fuera restaurada del modo que tú lo deseaste. Tú nunca podrías estar satisfecho hasta que el hombre, el último hombre, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo mismo, sea el Rey de la tierra. Tú nunca puedes estar satisfecho hasta que sea del modo que debe ser, hasta que el Dios de este siglo sea derrocado y todas sus huestes demoníacas con él, y todos los impíos que le siguieron sean destruidos, y el mundo conozca solo la paz, felicidad, justicia y gozo de la dominación del Señor Jesucristo. Y te agradecemos porque seremos parte de ese reino, a pesar de que seremos arrebatados al cielo para estar con Cristo. Regresaremos con Él cuando Él regrese a reinar durante esos 1000 años. Y luego, por siempre en el cielo nuevo y la tierra nueva. Te damos gracias por poder tomar la Escritura al pie de la letra y saber que tú estás a cargo de la historia. No tenemos que traer al reino, solo Cristo puede traerlo. La nuestra no es una agenda política, sino un ministerio espiritual. El reino llegará a los corazones de aquellos que creen y es nuestra misión traerlos al Evangelio. Nosotros no debemos aceptar el mandato que nos llega a menudo de traer el reino de modo político, sino que debemos trabajar para traerlo de manera espiritual a los corazones de aquellos que creen. Padre, te damos gracias porque el reino ha venido a nosotros. Aquellos que te amamos, que te servimos, que estamos en Dios. Tú eres nuestro Señor y dueño, y te obedecemos. Tú gobiernas sobre nosotros, tú nos disciplinas, y tú derramas gran bendición, la bendición de la herencia sobre nosotros. Y te damos gracias que somos el tema de tu reino, y no podemos esperar hasta que todo el mundo lo conozca.
ese tiempo glorioso, cuando la rebelión se acabe, y oramos para que tu reino venga, que venga de manera soteriológica, es decir, que venga de modo salvador a los corazones de los hombres ahora, y que venga en el tiempo y en el espacio, y por completo en la consumación del cumplimiento del gran milenio. Oramos para que sea pronto. Vivimos, Señor, en un mundo que se desintegra. Las cosas no permanecen y no están mejorando, están empeorando cada vez más hasta que tú intervengas. Nosotros decimos como Juan: sí, ven, Señor Jesús. Te agradecemos por la gran esperanza de que nosotros también viviremos en la restitución, en las glorias del reino, y luego en el cielo y la nueva tierra. Qué esperanza bienaventurada, qué privilegio por el cual te damos toda la gloria y adoración. En el nombre de Cristo. Amén.